Miguel Uzarraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues mirando ya la llegada del verano y sobre todo con esa llegada del verano también esa inversión climática que cada vez va ganando más peso en muchos inversores que buscan la tematización dentro de sus carteras. ¿Qué factores hay que tener en cuenta y en qué se trata esa inversión climática que, por ejemplo, en Estados Unidos tanta presencia tiene ahora mismo? Bueno, yo creo que es primordial hoy en día tener en cuenta una inversión sostenible, por un lado, pero centrada en poniendo el foco en determinados factores, ¿no? Y sí que es cierto que la inversión climática, como tú bien dices, es una de las tendencias, es uno de los segmentos dentro de la industria eh, sostenible que básicamente se está beneficiando pues más, ¿no? Hay varios subsegmentos dentro de esta categoría, pero sí que es cierto que los vientos vienen ayudando a través de inversiones a esta temática o a esta subtemática dentro de lo que es la sostenibilidad y claramente no solamente estamos viendo más en casa, somos más conscientes de la energía desde un punto de vista micro, pero desde un punto de vista macro, como tú bien dices, en Estados Unidos sobre todo, pues hay una serie de planes anunciados por la administración Biden, que lo que está haciendo es impulsar al sector, impulsar las ideas y bueno, pues siendo uno de los segmentos más interesantes para invertir hoy en día. Tienen interés dentro de la inversión climática. Bueno, dentro de la inversión climática hay varios factores o hay varias subtemáticas a tener en cuenta claramente. Desde la energía más limpia a la eficiencia de recursos, el reciclaje, por ejemplo, o incluso el transporte más saludable o más sostenible, ¿no? Por lo tanto, hay varios subtemas dentro de cada una de estas. Por lo tanto, un tipo de inversión bastante amplio que conocemos a muchas de las compañías que están dentro de cada uno de estos subtemas, pero no las identificamos quizá con cada uno de ellos. Por lo tanto, hay mucha diversificación en este sentido y se puede invertir claramente en estos subsectores hoy en día. ¿Qué progresión tiene dentro de la Agenda 2030? Bueno, es una situación bastante favorable. Hemos visto como el año pasado había unos esfuerzos por descarbonizar las economías, principalmente por Europa, después Estados Unidos y finalmente China también está con nosotros, digamos, los europeos que hemos sido los precursores a la hora de poder impulsar esa descarbonización. Bien, es cierto que también la administración Biden se ha unido al Acuerdo de París y eso lo que ha hecho ha sido que, bueno, pues tenga ese compromiso por la descarbonización, digamos, del sistema o de la atmósfera, como lo quieras llamar, para el año 2050. Y evidentemente mitigar o, digamos, eliminar lo máximo posible hasta entonces, pues ese calentamiento global que estamos sufriendo. Además, desde un punto de vista gubernamental, vemos como hay otros países que también se han unido a todas estas iniciativas y eso lo que está haciendo es que, bueno, pues hay una serie de inversión gubernamental en este tipo de inversiones que lo que está haciendo es reducir los costes dramáticamente de toda la producción de todo tipo de energías limpias, etcétera, etcétera, de todos esos subsectores que estábamos hablando, incluso del transporte que estamos experimentando por carretera. Y claramente esto es lo que está haciendo es que, bueno, pues, por ejemplo, para que te das una idea, José Antonio, la generación de energía eólica se ha triplicado de un 5 a un 15% para los próximos, la estimación para los próximos 10 años. Eso es un factor muy favorable, pero es que hay otro dato muy interesante en el que dice que más del 70% de las peticiones de nueva energía que se me están demandando por los hogares, por la industria, tienen que venir de energías renovables. Por lo tanto, a nivel mundial, y estamos hablando de energías tanto eólicas como solares. Por lo tanto, hay mucha inversión. Hay una serie de, digamos, de compañías que se van a ver beneficiadas claramente, pero el sector en sí está hoy en día en auge.
¿Qué asignaturas hay todavía pendientes a pesar de ese movimiento alcista que tiene el sector? Bueno, evidentemente estamos hablando del principio de la entrada, digamos, en una serie de años que hemos vivido, tanto el año pasado a marchas forzadas para poder mejorar, digamos, la situación. Nos hemos puesto las pilas, primero Europa, después Estados Unidos y China, pero queda mucho camino por hacer, evidentemente. La agenda es de aquí al 2030 por ejemplo, de la ONU, con los ODS de la ONU, pero evidentemente el Acuerdo de París lo extiende hasta el año 2050, pero estamos hablando del inicio, de la buena voluntad por parte de los gobiernos y de las grandes empresas, de las inversiones y de los inversores para con este tipo de sectores, y queda todo un camino muy largo por recorrer. Por lo tanto, nosotros pensamos que esto no es algo de ahora mismo, del momento, de esta situación que estamos viviendo con esta pandemia. No, no, no. Esto es algo que va a llevar muchos años de transición, muchos años de elaboración, porque estas inversiones tienen que dar su fruto y tenemos que ver cómo hay un compromiso por parte de las empresas. Nosotros como inversores, por ejemplo, tenemos que ver cómo hay una serie de compañías que se han comprometido a hacer una serie de cosas, que su energía que producen o que generan o que dan acceso a los inversores tiene que ser saludable, y evidentemente hay que guiarles, hay que seguirles en este sentido, ¿no? Por lo tanto, queda mucho por hacer todavía. El fondo AB, AllianceBernstein Sustainable Global Thematic, ¿qué características tiene? ¿Qué selección de compañías? ¿Qué nos puedes contar de él? Pues nosotros invertimos directamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Por qué? Porque nosotros no miramos al pasado, no miramos a un índice de referencia. Lo que buscamos es esa descarbonización, por ejemplo, del futuro. Buscamos el futuro, digamos, de la cartera. ¿Dónde están yendo las tendencias? Por eso nos basamos en las ideas de futuro que nos ha facilitado pues, los ODS de la ONU, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y eso nos ayuda a centrarnos en tres temáticas importantes: el empoderamiento, la sanidad y luego el clima. Y dentro del clima, o dentro de la sanidad, o dentro del empoderamiento, hay varios subtemas muy interesantes a tener en cuenta. Hoy, como venimos hablando, por ejemplo, de lo que es el clima, hablamos de una serie de subtemas muy interesantes a tener en cuenta. Por un lado, la energía más limpia. Por otro lado, los recursos de eficiencia de las determinadas empresas que proveen, digamos, de servicios o de productos a otras. El reciclaje importantísimo que nos están haciendo hacer a todas las familias, o simplemente el transporte más sostenible, ¿no? Por lo tanto, hay muchos ejemplos de compañías como Vestas, por ejemplo, que conocemos perfectamente, que hablamos de una compañía que produce energía eólica y da servicio a muchos parques eólicos que conocemos en todo nuestro territorio. O hablamos de compañías de reciclaje como Tomra o American Water Works, que lo que hacen es el reciclaje del agua en 11 estados, por ejemplo, de Estados Unidos, o Aptiv, que también es una compañía muy interesante, o Excel, que también genera material para todas esas turbinas que vemos por todo el paisaje español. Por lo tanto, hay muchas compañías que generan componentes o son proveedores de energía más limpia y contribuyen a una descarbonización, contribuyen a una energía más limpia, contribuyen a un clima, a una favorecización del clima hoy en día, no solamente en nuestro país, sino a nivel global. Por lo tanto, esto es una buena noticia para todos nosotros. Y este producto, el AB Sustainable Global Thematic, contribuye de esta manera, con nuestro granito de arena, a que las inversiones de los que confían en nosotros puedan ser sostenibles, climáticas, para llevar a este mundo a un sitio mejor. Muchísimas gracias, Miguel Luzárraga, director para Iberia de AllianceBernstein. Buen día y buen negocio, a ver si llega a ese mundo mejor. Buen día y buen negocio a vosotros también.